Buenas tardes a todos. Inauguramos las primeras jornadas formativas que organiza el Colegio de Médicos de Sevilla junto con la Correduría Andaluz y la Compañía de Seguros SHAM. En esta primera jornada vamos a intentar dar unas pinceladas sobre los aspectos legales de la responsabilidad civil en las sociedades médicas. Hoy día hay un cambio, se ha producido un cambio importante, porque hace cuestión de 20 años, cuando caminábamos por la calle, lo que era habitual era ver las placas de doctor fulanito, doctor menganito, ¿no? Eso, si os ponéis a pensar, ha desaparecido, porque hoy día paseas por la calle y lo que ves son grandes clínicas, grandes centros o grupos hospitalarios, ¿no? Es decir, el concepto de la atención y del régimen en el que se organiza el personal sanitario ha variado muchísimo. Y efectivamente, pues hoy asistimos a que en materia de responsabilidad civil, que es lo que vamos a tratar, pues ha habido un cambio. Y ha habido un cambio no solamente en el hecho de que efectivamente pues, han surgido una serie de sociedades nuevas, de grupos nuevos, sino que también, por otra parte, pues aparece un incremento de los procedimientos o denuncias contra el personal sanitario, contra las sociedades, contra los facultativos. Esto es una realidad que tenemos hoy en nuestros días. En términos generales, la responsabilidad, como sabéis, puede tener varios ámbitos. Está en el ámbito civil, en el ámbito penal o en lo que se llama la responsabilidad disciplinaria. Centrándonos en estas breves líneas que vamos a dar en cuanto a la responsabilidad de las sociedades, la responsabilidad disciplinaria quizás la veamos un poco complicada de encuadrar, pero si recordáis, a partir del año 2007 hubo una modificación, se creó la Ley de Sociedades Profesionales y la propia Ley de Sociedades Profesionales establece la obligación de inscripción de este tipo de sociedades en los colegios de médicos, en el caso de sociedades profesionales del ámbito sanitario, en la que los componentes son facultativos o médicos. En estos casos sí podemos hablar de esa responsabilidad disciplinaria, está contemplada en los diferentes códigos deontológicos y en los propios colegios de médicos en su estatuto. Por otra parte está la responsabilidad penal, que todos conocemos. Si es cierto que históricamente ha existido la imposibilidad de que las personas jurídicas fueran objeto o sujetos responsables penales, porque ya se decía en el derecho romano que societas delinquent non potest, pero eso ha sufrido una modificación y recientemente, o hace cuestión en el año 2015, se modificó el Código Penal, el artículo 33, que permite que las sociedades sean responsables de determinados delitos. Podemos hablar de delitos societarios en los que responden los socioadministradores por actos propios y otros delitos que no se responde por actos propios, sino por actos de terceros, como podrían ser, por ejemplo, delitos económicos por falsedad, por estafas, por apropiaciones indebidas, incluso son susceptibles también de responsabilidad penal por delitos, por ejemplo, de agresiones o abusos sexuales. Sin embargo, en el ámbito que nosotros estamos hablando, que sería la responsabilidad por los supuestos de imprudencia por lesiones o por imprudencia con otro tipo de daños, como podría ser los supuestos de homicidios imprudentes, no opera el artículo 33, con lo cual estaríamos fuera del ámbito de la responsabilidad respecto de las sociedades profesionales. Y nos queda, evidentemente, pues lo que sí sería ocuparía en torno a algo más del 90% de las reclamaciones, que es el ámbito civil de la responsabilidad. En el ámbito civil hoy día, los pacientes tienen una multitud de objetos al que dirigir, es decir, se pueden interponer las reclamaciones, como veis en la pantalla, pues no solamente contra el médico, sino que también se puede dirigir contra la compañía sanitaria, contra las aseguradoras, contra las sociedades médicas, que hoy nos trae aquí a hablar de su responsabilidad, o contra los centros hospitalarios. Esto puede hacerse individualmente o de conjunto, es decir, es muy habitual que nos encontremos con procedimientos en los que se demanda a la compañía de asistencia sanitaria, se demanda al médico y se demanda a la aseguradora. Pero también es habitual el hecho de que se demande en virtud de la acción directa, que recoge el artículo 76 de la Ley de Contratos de Seguros, que se demande directamente a la aseguradora, sin que se demande al médico en esos procedimientos. O es menos frecuente, pero también existe
el hecho de que se demande exclusivamente a la sociedad médica. ¿Por qué se hace esto? En muchas ocasiones se hace porque es más sencillo enfrentarse a un solo competidor en un procedimiento judicial que frente a 3 o 4 competidores. No es lo mismo si yo demando a la sociedad directamente que si demando al médico, a la sociedad y al centro hospitalario, por poner un ejemplo, ¿no? En ese caso estaría enfrentándome a 4 o 5 letrados, con 4 o 5 periciales, frente a otro caso que sería mucho más sencillo. Aparte de que luego la acción que se dirige contra la sociedad o contra el centro hospitalario es muy diferente, porque lo que se está discutiendo es otro tipo de actuación o de responsabilidad. Bien, en el procedimiento civil es importante que sepamos distinguir dos líneas de ataque que siempre hay, que por una parte es la responsabilidad contractual y otro, hablamos los abogados de la responsabilidad extracontractual. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hablamos de responsabilidad contractual es la responsabilidad que deriva de las obligaciones del contrato, es lo que se recoge en el Código Civil, en el artículo 1101, ¿no? Y en este caso, particularidades de esa acción que la podéis ver, y es muy habitual, por ejemplo, en la relación que se entabla, por poneros un ejemplo, con los cirujanos plásticos, en la medicina estética, en los que en la mayoría de los casos la relación es privada, es decir, se trata de pacientes privados y entonces el contrato es privado entre las partes. No hay una vinculación con un tercero, que también hay casos en los que lo puede haber, ¿no? En estos casos la particularidad está en la prescripción. Estamos hablando de un plazo de prescripción de 5 años frente al plazo de prescripción que existe en la acción extracontractual. Y la acción extracontractual es todo lo contrario, es cuando el paciente no contrata directamente con el facultativo, sino que contrata a través de, o bien de una sociedad, que es quien luego tiene contratado a su vez al facultativo, o bien a través de una compañía aseguradora. En estos casos no existe un vínculo directo entre el médico, entre el facultativo y el paciente, y por eso la responsabilidad tiene carácter extracontractual. En cualquier caso, también se responde, y la ventaja, digamos, que de alguna manera que tiene este tipo de acciones es que el plazo de prescripción es mucho más cortito, se trata de un plazo de 1 año. Este artículo 1902 que estamos viendo en la pantalla es el que habla de la responsabilidad contractual por el hecho propio, ¿no? Pero hay otros supuestos en los que se responde, y aquí pues estaríamos hablando de lo que le afecta a las sociedades profesionales y a las sociedades médicas, es la responsabilidad por hecho ajeno, es decir, cuando el acto que se considera imprudente no lo realiza en sí mismo la sociedad, sino aquella persona que tienes contratada. En estos casos se aplica este artículo que, como veis, pues deriva la responsabilidad. Es lo que habitualmente se ha conocido como responsabilidad in eligiendo, y que data del antiguo derecho romano, que tiene plena vigencia en el momento actual. Muy rápidamente, por comentaros un poco las necesidades o lo que se exige, los requisitos que se exigen para que haya una condena por imprudencia, es que exista una acción o una omisión. La acción consiste en realizar algo que es contrario a la lex artis, que es negligente, y la omisión, pues, no realizar lo que te exige la ley. Podría ser, por ejemplo, un acto omisivo que diese lugar a responsabilidad, el hecho de no solicitar una prueba complementaria que fuese exigible. Pero también, por ejemplo, nos podemos encontrar con el hecho de que se trata de una omisión, el hecho de que no contemplemos, no tengamos consentimiento informado respecto de una determinada actuación que hayamos realizado al paciente o una terapia. Además de la acción y omisión, es necesario que esa acción o omisión sea negligente. ¿Y qué entendemos por negligencia? En el ámbito jurídico, para que lo entendáis, es la falta de praxis, es decir, cuando nos salimos de la praxis habitual, de la praxis que marca de la lex artis o la praxis que marcan las sociedades científicas. Eso es lo que se entiende por un acto negligente, ¿no? Y ese acto negligente tiene que dar lugar a un daño. Cuando no existe el daño, aunque hayamos cometido una actuación que sea negligente, si no hay daño, no existe tampoco responsabilidad. Y finalmente tiene que existir una relación de causalidad, es decir, lo que yo hago o dejo de hacer y que da lugar a un daño, tiene que ser casual, es decir, no puede intervenir o el daño no puede tener su origen en la actuación de un tercero que ha interferido en esa línea de actuación. Y finalmente, para dar paso a la siguiente intervención, que os va a hablar de la necesidad
de tener un contrato de seguro que garantice a las sociedades médicas el estar cubierto frente a las reclamaciones. Desde el año 2015 han variado mucho los supuestos de reclamaciones y sobre todo en cuanto a las condenas que se están estableciendo. Yo he traído aquí una imagen comparativa, ¿no?, de algunos supuestos. Por ejemplo, un supuesto de fallecimiento de un padre con 2 hijos antes de la reforma del 2015, con el antiguo baremo. Estamos hablando de que las condenas oscilaban en torno a los 300.000 euros. Sin embargo, en la actualidad, con el nuevo baremo, las condenas están en torno a los 800.000 euros. En el caso, por ejemplo, sintomático de una amputación de una pierna, tenemos condenas actuales cuando entonces el daño no superaba los 600.000 euros. Tenemos actualmente condenas que se acercan al importe de 1.200.000 euros. Estamos hablando de supuestos a lo mejor de personas que además quien reclaman son personas jóvenes con un lucro cesante importante que dan lugar a este tipo de indemnizaciones. Y finalmente, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el caso de daños cerebrales de menores de nacimiento, antes de la modificación del baremo, las indemnizaciones rondaban 400, 500, hasta 1.200.000 euros, y en la actualidad nos encontramos con reclamaciones que oscilan en torno a los 3.600.000 euros. Por ese motivo, una de las necesidades y más preocupaciones del Colegio de Médicos y de su asesoría ha sido convencer no solamente ya individualmente a los colegiados de que actualicen sus pólizas de seguros para que el riesgo esté en una situación real con las reclamaciones y con las condenas que existen en estos momentos, sino también, y hoy así lo dirigimos, frente a las sociedades médicas. El número de reclamaciones que se vienen produciendo ha incrementado. En resumen, los importes que se están reclamando son muy superiores y es necesario que nos detengamos y que veamos realmente si nuestra sociedad se encuentra cubierta adecuadamente. Muchas gracias. Me toca mi turno. Yo soy Nieves Toril, soy la responsable jurídica de Andalbros, Correduría de Seguros, y voy a intentar explicaros de una forma liviana cómo, después de haber explicado Santiago la importancia de las sociedades y de todo el cambio que ha habido, yo voy a intentar explicaros de una forma sencillita cómo podemos asegurar esas sociedades, ¿vale? Que ahora ya vemos que son una realidad social. Si me pones... gracias. Si me dejas el Give me the power y si quieres. Y ya me vengo yo aquí con esto. Vale. Pues mi ponencia se llama Sociedades Médicas y Seguro, como no podía ser de otra forma. Se llama así porque yo trabajo en Andalbros, Correduría de Seguros, y Andalbros lleva ya 30 años dedicándose al noble ejercicio de asegurar colectivos y sobre todo responsabilidad civil médica. Como decía Santiago, que me has venido perfectamente para la exposición que voy a hacer, la realidad ha cambiado mucho. Si miramos 25 años atrás, y digo lo de 25 años porque yo llevo 25 años trabajando en esto, aprovecho ya y lo digo. Si volvemos la vista 25 años atrás y le contáramos a una de esas compañías aseguradoras que estaba en ese momento que queríamos cubrir las sociedades médicas, se hubiera echado las manos a la cabeza, ¿vale? Pero la realidad que ahora tenemos es, como decía Santiago, es totalmente diferente. O sea, lo que vemos son sociedades, clínicas, con un nombre, con una publicidad, todo ha dado la vuelta. Y lógicamente el seguro se tiene que adaptar a esta nueva realidad. El seguro, vale que somos los que trabajamos en el seguro, somos espabilaetes, digámoslo así, pero el seguro siempre se adapta con posterioridad a las realidades sociales. Por eso no había otra forma, como no podía ser de otro modo,
que adaptarse a esa realidad social y cubrir las sociedades. Lo que ya os digo que era impensable hace 25 años, ahora sí que es totalmente, es un hecho y es una realidad y está prácticamente en todas las pólizas de seguros de los diferentes colegios profesionales. ¿Por qué decimos esto de personas físicas, personas jurídicas? Porque es esa la realidad, o sea, hay personas físicas que ejercen, como tal el colegio se preocupa de sus colegiados y lógicamente les ofrece la posibilidad de estar asegurados de responsabilidad civil dentro de una póliza colegial. Pero esa nueva realidad no solo incluye a esas personas individuales, a esas personas físicas, incluye también a unas personas jurídicas a las que se les tiene que dar cobertura. ¿Y por qué diferenciamos? Porque las personas jurídicas son otras personas diferentes, tienen su CIF, están identificadas, tienen sus responsabilidades, como ha dicho Santiago, y porque cuando nosotros vamos a asegurar a un colectivo tipo este colegio de médicos, nosotros le tenemos que pasar a la compañía un listado con nombres, con apellidos, con DNI, personas identificadas individuales y personas identificadas también jurídicas, ¿vale? Las sociedades creadas por médicos, ¿para qué necesitan un seguro? Si están compuestas por médicos, ¿por qué lo necesitan? ¿No? Es una pregunta muy típica de los facultativos. Pues porque tienen personalidad jurídica independiente y, como ha dicho Santiago, pueden ser reclamadas. De ahí que deben estar incluidas dentro del seguro. O sea, la compañía de seguros dice, figura como asegurado, tiene derecho a cobertura. No figura como asegurado, no tiene derecho a cobertura. Parece una perogrullada, pero es una realidad, ¿vale? En lo que decía, que para lo bueno y para lo malo, pues tienen esa personalidad y además esa ley de sociedades profesionales que comentaba Santiago también obliga a que las sociedades profesionales tengan un seguro que cubra el riesgo de responsabilidad civil. Hay una pregunta muy curiosa que nos hacen los médicos cuando nos preguntan sus dudas, cuando nos trasladan sus dudas, siempre me dicen, o nos dicen a todos, ¿no? ¿Me pueden reclamar? Y por esto me pueden reclamar. La pregunta no sería esa. ¿Por qué? Porque yo no sé si le pueden reclamar a la sociedad, al hospital, a Adela, a la clínica, le pueden reclamar a todos. ¿Vale? Yo no estoy en la mente del que reclama para saber dónde va a interponer esa reclamación. Que como dice Santiago, le pueden reclamar a la sociedad, le pueden reclamar al médico individual, al hospital que fuera, a la sociedad que fuera, ¿vale? O sea, la pregunta no sería, ¿me pueden reclamar? Claro que te pueden reclamar en cualquier sitio, en cualquier sociedad, en cualquier entidad. Lo importante de esto es, ¿mi póliza da cobertura a esta realidad que yo tengo? ¿Vale? Eso sería lo importante. Y como está claro que las sociedades médicas deben tener un seguro, tenemos dos posibilidades. ¿Qué seguro? Bueno, pues el Colegio de Médicos ha dado una solución aseguradora a través de la póliza de responsabilidad civil a estas sociedades profesionales que estamos viendo que es cotidiano y que hay muchísimas sociedades ejerciendo. Por eso hay que darle cobertura al ejercicio de esas actividades por la sociedad. Podemos darle cobertura o bien por la póliza colegial o bien por otro seguro independiente. Esto que nos sirva como ejemplo, porque voy a entrar ahora en estos dos casos. A través de la póliza colegial, os adelanto, es sin coste adicional porque forma parte de la póliza, pero también es sin un capital adicional. Esto parece muy raro, pero lo vemos ahora. A través de la póliza colegial se garantizan las consecuencias pecuniarias derivadas de cualquier reclamación de responsabilidad civil profesional dirigida contra sociedades, cualquiera que sea su forma jurídica. La forma jurídica que debieran tener, y si no Santiago me corrige, debería ser una sociedad profesional. Pero cierto es que todavía hay otras sociedades que tienen otra forma jurídica tipo limitada, civil, unipersonal, tal. Hay otra serie de sociedades. Tenga el apellido que tenga esa sociedad, limitada, unipersonal, profesional, tal,
Me da igual porque van a tener siempre cobertura por la póliza colegial. Para eso se tienen que dar una serie de requisitos, que son estos. Lo primero, que todos los socios sean en su totalidad médicos, porque estamos en un colegio de médicos, la preocupación del colegio de médicos son sus médicos y, lógicamente, cubrir las sociedades que estén compuestas por médicos. Una perogrullada, pero es una realidad. Pueden existir dentro de esa sociedad socios no profesionales sanitarios que no realicen actividad alguna, porque sean personas que hayan aportado su dinero y solo sean capitalistas, invierten en una sociedad y no trabajan en ella, solo reciben los beneficios cuando lo haya. O que ejerzan tareas administrativas o de personal auxiliar en general. Esos socios médicos activos deben estar asegurados dentro de la póliza colegial y con la misma actividad. O sea, si es un médico que trabaja en el SAS como de medicina general, pero luego por la tarde trabaja como médico estético porque tiene la titulación suficiente, debería estar registrado en el listado de asegurados, o sea, debería tener la especialidad de medicina estética, ¿vale? Para que cubra el riesgo en ese caso, ¿vale? O sea, debe estar asegurado con la misma actividad, no cabe otra actividad. Y la reclamación debe tener su origen, como no podía ser de otra forma, en un error profesional cometido por el médico asegurado. O sea, esas sociedades que estamos acostumbrados a ver y que son tan comunes hoy en día, sociedades de anestesistas que trabajan con el hospital tal, sociedades de ginecólogos que trabajan con el hospital cual. Todas esas sociedades reúnen estas características. Por tanto, gran parte de las sociedades tienen cobertura por la póliza colegial. ¿Con qué capital se cubre la póliza colegial? Pues con el capital del médico asegurado que haya cometido el error profesional. De modo que, si la reclamación se dirige contra la sociedad, el límite sería el del médico asegurado que ha cometido el error. Si la reclamación se dirige contra el médico y la sociedad, es el mismo límite, el del médico asegurado que ha cometido el error. Y si la reclamación se dirige contra dos o más médicos asegurados y la sociedad, el límite sería la suma de los límites de indemnización por siniestro de los médicos asegurados. Esto es lo que quiere decir, todos estos ejemplitos que aparecen en póliza tal cual, lo que quiere decir es que no hay un capital adicional más para la sociedad, sino que la sociedad tiene el capital de aquel médico que ha cometido el error, únicamente, ¿vale? También os digo una cosa, es de carácter gratuito, o sea que nada más que en defensa y en costa el importe es curioso. Si no reúne esas características que os he indicado en póliza, deberá ser cubierto por otra póliza independiente. Bien porque no tenga cabida en la póliza colegial, imaginaros estas sociedades que están creadas por médicos, logopedas, psicólogos, fisioterapeutas, ¿vale? Que son pequeñitos hospitales en potencia, ¿no? Pues eso ya no tiene cobertura por la póliza de responsabilidad civil colegial, porque está creada para la defensa de los médicos. O bien porque el capital pueda ser insuficiente para la actividad que desarrolla la sociedad. Hay determinadas sociedades que tienen un riesgo muy elevado, véase anestesistas o ginecología o medicina estética, que según los baremos que nos ha contado Santiago, el capital se nos puede quedar un poco más corto, ¿vale? Y puede ser necesaria una póliza adicional para hacer frente a posibles reclamaciones. De aquí podemos sacar, del anterior al menos, podemos sacar una conclusión, y es la importancia de que el médico esté asegurado dentro de la póliza colegial de la mejor forma posible, con el mejor capital posible. Ahora en el Colegio de Médicos existe la posibilidad de contratar responsabilidad civil
hasta 2 millones de euros por siniestro, 4 millones al año. Si hay una reclamación para la sociedad y para el médico, tiene contratado 2 millones, es mucha más tranquilidad que si tiene solo el capital de 1.100.000, que es el menor capital que tenemos aquí en este colegio. Y si no, pues habrá que hacer lo que yo os contaba, otra póliza que pueda complementarnos la cantidad objeto de la reclamación. En ese caso habrá que analizar el riesgo, cada riesgo es diferente y lógicamente habrá que pagar prima por él. ¿Vale? Muchas gracias, Nieves. Y vamos a dar paso a la última intervención que tiene lugar, o va a tener lugar ahora, por doña María Jesús Hernando, que es responsable de siniestros de asesoría jurídica de SHAM. Buenas tardes. Buenas tardes Santiago, buenas tardes Nieves y a todos los asistentes. Me hubiera gustado poder estar allí en presencia física y no siendo posible, espero que la calidad del sonido y de la imagen sea lo suficientemente clarificadora, así como los ejemplos que voy a ponerles, que es en definitiva lo que se me ha pedido. Qué mejor manera de que uno comprenda bien por qué tengo que tener la tranquilidad de un seguro bien hecho y un seguro con suficiente capital, que saber qué ha ocurrido en asuntos judiciales que Sam tiene la experiencia en ver, conocer y tratar, y yo como responsable de esa materia de siniestros judiciales y complejos, pues puedo ponerlo en su conocimiento. Voy a presentar, no sé si lo hago yo o lo hace la persona que está allí en la sala, pero bueno, puedo hacerlo yo inmediatamente, me disculpan, enseguida procedo. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la presentación? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, he traído, me ha parecido de interés 4 casos que son casos reales que hemos conocido en SHAM con diferentes resultados. Creo que verán muy ejemplarizado todos los comentarios que ha hecho Santiago en cuanto a el escenario legal, tanto de responsabilidad contractual, extracontractual, el escenario de aplicación de baremo por analogía de la ley que es aplicable en tráfico, pero también en sanitaria, y esas cuantías que en muchos casos son muy elevadas y por tanto tengo que tener la tranquilidad de un capital asegurado suficiente para poder hacer frente a una eventual condena y a una eventual reclamación. Y estos casos, estos ejemplos que he extractado son los siguientes. En primer lugar, me ha parecido interesante hablarles de una demanda que se presenta contra un cirujano plástico y la sociedad limitada profesional, a través de la cual factura sus servicios. Es decir, yo cirujano plástico, trabajo ejerciendo mi profesión, pero facturo y mi relación contractual con el paciente es a través de esta sociedad. En primera instancia, es decir, el primer juez que estudia este asunto considera que es ajustado a derecho condenar solidariamente a ambos. Al primero, al médico, por una mala ejecución de la técnica y obtención del resultado no deseado por la paciente. Estamos hablando de unas prótesis mamarias. Y la sentencia, en este caso que era estimatoria parcial y solidaria, la condena, es decir, a los dos demandados, tanto a sociedad como al cirujano, es recurrida por el cirujano, entendiendo que había quedado demostrado en el procedimiento, en el juicio, a través de informes periciales que había presentado, que la cirugía no solo estaba indicada y podía efectivamente llevarse a cabo a tenor del estado de la paciente, de su anatomía, etcétera, etcétera, y las complicaciones que había habido habían sido perfectamente informadas en el consentimiento informado que había suscrito la paciente. La segunda instancia, es decir, la sala en apelación, considera que el recurrente tiene razón. Es decir, no se ha demostrado que haya incurrido en mala praxis, pero también considera acreditado que el resultado obtenido no fue el que la paciente había deseado.
Hablamos de una relación contractual, de una obligación, sino de resultado, sí de aproximarse mucho al mismo y, como saben, pues el consentimiento informado tiene que explicar y contener incluso el riesgo de no obtener ese resultado. Pues bien, la sentencia de segunda instancia lo que viene a mantener es la condena de la sociedad. Y una importantísima cuestión a tener en cuenta. Además de la indemnización, esta sociedad tuvo que hacer frente a hacerse cargo de los gastos de defensa en juicio, es decir, su abogado, su procurador y los peritos de los que debió valerse para defender el caso. Aludo a esta cuestión con relación al comentario muy acertado que ha hecho Nieves relativo a ese capital asegurado que tengan en póliza que debe cubrir o poder atender no solo el pago de indemnizaciones, sino los gastos de defensa, que no son pequeños en muchas ocasiones y van siempre relacionados con el montante de la cuantía reclamada. Cuanto más se reclama, más costoso es el gasto de defensa. Un segundo supuesto es el relativo a un paciente que falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras era anestesiado para realizarle un implante capilar. En esta ocasión se demanda también a ese médico que realizó el implante y además hizo la labor anestésica, se aplicó anestesia local, y también a la sociedad a través de la cual este último también desarrollaba la actividad. La reclamación, como pueden ver, ascendía casi a 310.000 euros para el cónyuge y los hijos de este paciente. A partir de la colocación o aplicación de la anestesia local con lidocaína y con fórmula de Klein en subcutáneo de cuero cabelludo y estando boca abajo, el paciente realiza movimientos tónico-clónicos con desconexión del medio, parada cardíaca y respiratoria, por lo que se inicia el protocolo de reanimación. En el presente procedimiento únicamente intervino un perito judicial especialista en cardiología y concluyó que la causa fundamental de la muerte fue una muerte súbita en el corazón sin alteración estructural con sospecha de canalopatía. En este asunto, el juzgador entendió que la familia del paciente no tenía razón, no tenía derecho a ser indemnizado y por lo tanto se absolvió a ambas partes. Se desestimó la demanda frente al facultativo y frente a la sociedad. Sin embargo, no se impusieron las costas a la parte contraria, es decir, hay dudas de hecho o de derecho, como dice la ley, es decir, el paciente, la familia considera que tiene derecho a ser indemnizado y aunque finalmente ese derecho considera el juez que no lo tiene, se considera que no ha utilizado los tribunales de una forma temeraria y por tanto cada parte paga sus propias costas. Una vez más, insistir en que aunque este sea el resultado obtenido que puede considerarse bueno, se va a tener un coste por haber estado inmerso en un procedimiento y ese coste será el de abogado, procurador y perito. Un tercer supuesto que he elegido es el consistente o el relacionado con una paciente que acude a un hospital privado para seguimiento de su embarazo. La actividad de control del mismo es llevada a cabo por una sociedad limitada profesional integrada por varios obstetras. Este supuesto lo describía muy bien Nieves anteriormente y es una manera de trabajar que actualmente se lleva o es muy habitual que veamos. Nace una niña con encefalopatía hipóxico-isquémica y un grado de invalidez del 75%. En la demanda se acusa a los facultativos de no haber realizado cesárea a pesar de detectarse pérdida de bienestar fetal. La demanda se había interpuesto contra el hospital, el médico que había atendido el parto y la sociedad que, por otro lado, es la que facturó el servicio. Se condenó al médico y a la sociedad, no al hospital, y el hospital utilizó para defenderse el siguiente argumento, y es el siguiente. El hospital no dirige, ni ordena, ni planifica, ni crea protocolos específicos para esta sociedad y le indica cómo ha de trabajar, de manera que solo presta sus instalaciones a esta sociedad limitada integrada por ginecólogos y son ellos los que en su caso, decía el hospital, deben responder. Se consideró por el juzgador que existía responsabilidad solidaria y de ella deberían responder ambos condenados, tanto el médico como la sociedad limitada profesional.
El último caso que me ha parecido interesante comentarles consiste en una persona, una mujer, que es sometida a una cistoscopia programada. Ingresó en el hospital donde se llevó a cabo la prueba bajo sedación y la cistoscopia con realización finalmente de resección transuretral. Nadie le explicó, según se decía por la parte contraria, los riesgos de la prueba y recibió el alta hospitalaria ese mismo día a pesar de presentar hematuria y malestar. Los días posteriores, después del procedimiento diagnóstico, la paciente comenzó a tener fiebre, escalofríos y llamó en varias ocasiones a la clínica y al médico, pero se le decía que era algo normal después de un proceso de resección transuretral. La paciente continúa con fiebre e incluso llegó a superar los 38 grados, acompañada de escalofríos. Nuevamente las llamadas fueron inatendidas y no se la cita para revisión. Decide finalmente acudir a otro hospital en el que aquí sí se lleva a cabo una ecografía abdominal que evidenció sepsis urinaria grave de difícil manejo secundaria a la resección transureteral. Inmediatamente fue ingresada en reanimación y se detectó existencia de una fístula vesicovaginal yatrógena, es decir, consecuencia de la resección. La asistencia sanitaria se prolongó durante meses y dejó graves secuelas, fístula vesicovaginal, eventración abdominal, etc. Y presenta o le resta una incapacidad permanente total y un cuadro depresivo a consecuencia de estos hechos. En estas secuelas de esta gravedad, e insisto también en los comentarios que ha hecho Santiago, las indemnizaciones suelen ser actualmente muy elevadas porque el baremo contempla partidas que no hacía o no contemplaba el baremo anterior. Por ejemplo, ayuda de tercera persona si se necesita, lucro cesante que antes no venía recogido en el baremo y gastos de asistencia sanitaria futura que evidentemente para enfermedades o secuelas muy graves, crónicas y teniendo en cuenta la esperanza de vida cada vez mayor y las tablas que en el baremo se establece esa esperanza de vida son verdaderamente elevadas. No es extraño para nosotros recibir reclamaciones de millones de euros por este tipo de lesiones o, por ejemplo, sobre el caso aludido anteriormente de graves daños fetales por sufrimiento fetal, encefalopatías hipóxico-isquémicas. En este caso, de la misma manera que en los anteriores, se había presentado demanda contra el médico y la sociedad y ambos fueron condenados solidariamente. Esto ha sido todo por mi parte, esperando que haya sido ilustrativo mi exposición, los ejemplos que he puesto en su conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús, por tu magnífica exposición. Y hay un hecho, una circunstancia que no hemos llegado a comentar, que son los supuestos de repetición, que también se vienen produciendo. Son aquellos casos en los que se demanda exclusivamente, en un primer momento, a la compañía de asistencia sanitaria y con posterioridad, una vez que ha habido una sentencia condenatoria en la que se condena a esa compañía de asistencia sanitaria, esta dirige la acción contra la sociedad médica o contra el médico, contra ambos, en una reclamación de repetición, ¿no? Lo cual quiere decir que en muchas ocasiones, por el hecho de que el paciente reclame exclusivamente contra la compañía de asistencia sanitaria, no significa que el pleito no nos vaya a volver. En ocasiones ese pleito nos viene de nuevo al cabo de 4, 5 y 6 años, ¿no? Lo cual no significa que durante todo ese tiempo debemos de estar cubiertos y debemos de estar seguros. Con esto concluimos estas primeras jornadas que hemos realizado, ¿no? De responsabilidad civil, en este caso dedicado a la situación que vienen teniendo las sociedades médicas en sus diversas fórmulas, ¿no? Esperamos que haya sido de interés para todos vosotros, que haya sido ameno, que hayáis visto de alguna manera en su conjunto cuál es la problemática y en el caso de que tengáis dudas o cualquier cuestión relacionada en el ámbito jurídico, no dudéis en acercaros por el Colegio de Médicos y hablar con cualquiera de los compañeros que conforman la asesoría jurídica que estamos a vuestra disposición. En el caso de que tengáis alguna duda, cualquier cuestión que necesitáis preguntar acerca del seguro, de la fórmula o de la
del sistema, no dudéis tampoco en acercaros y acudir a Andalbroc, que es la correduría del Colegio de Médicos de Sevilla. Muchas gracias a todos y buenas noches.